Elegido por la prestigiosa revista estadounidense America's Quarterly como uno de los 10 venezolanos que van a reconstruir a Venezuela en un escenario de transición. En la actualidad es columnista de la revista Business Venezuela, además de colaborador de Pro Da Vinci e Hispano Post. Es miembro del comité editorial de la revista SIP, es director externo de importantes compañías en el país, como Bancrecer, Daycourt, entre ellas. Miembro del Consejo de Administración de la UCAP, así como miembro de la Junta Directiva de Transparencia Venezuela, fundador de la Escuela de Negocios FINVI, además de consultor para Venezuela del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco de Desarrollo para América Latina. El señor Oliveros ha realizado un máster en Public Management en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como una especialización en valoración de empresas en la misma universidad. Es egresado del Programa Avanzado de Gerencia del IESA y Adrúbal Oliveros es economista, summa cum laude de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a dejar entonces con ustedes a el doctor Adrúbal Oliveros en la política económica y su impacto en la agricultura. Muchas gracias. Gracias a FEDEAGRO, a su presidente Celso, por invitarme a su asamblea a compartir algunas reflexiones de lo que está pasando en la economía, los impactos que eso tiene en su sector. Y por eso quise titular un poco la presentación con ese título sencillo, porque efectivamente Venezuela hoy tiene una dinámica diferente, ¿no? Obviamente no se ha arreglado, ese es un debate tonto, pero sí hay factores que son distintos y que sobre todo tienen impacto en la gente que hace negocio. Y si usted no considera esos factores y si no cambia, obviamente también eso puede llevarle a perder oportunidades. Entonces de eso vamos a hablar hoy. Esta presentación tiene 3 partes, no demorarme más de 45 minutos. La primera parte es ver, bueno, justamente qué cambios han ocurrido, qué ha pasado en la economía venezolana. Hay aspectos positivos, otros no tanto. El segundo elemento es una mirada al cierre de año y lo que puede venir el próximo, que sirva como macro tendencias para su planificación. Y la tercera es justamente algunas recomendaciones para los negocios que obviamente son válidas. Eso es un poco lo que vamos a cubrir en estos 45 minutos. Entonces fíjense nada más algunos datos. Obviamente el primer trimestre, algunos incluso ya del primer semestre, pero la data siempre tarda en procesarse a pesar de que estamos en julio, escogí 5 datos, los mejores datos, porque también hay que destacar las cosas buenas, ¿no? Por primera vez yo empiezo una presentación con una lámina con datos positivos, y es que Venezuela tiene datos positivos. Por ejemplo, el gobierno hoy tiene más de 100% en ingresos en divisa de lo que tuvo el año pasado. Por eso se siente empoderado. Y por eso puede vender los dólares que vende semanalmente, aunque no es tanto como dijeron, pero vende. Porque tiene su caja mejoró. Eso no hay, digamos, discusión. Y ya vamos a ver un poco cómo ha ido esa evolución. El segundo punto es que la inflación ha descendido. Hay que mirar es la tasa anual. Obviamente cuando usted ve la tasa mensual, sí se nota que subió con respecto a marzo, pero el dato anual es clave. En diciembre del año pasado, la inflación de los últimos 12 meses cerró en 686%. En junio de este año, la inflación de los últimos 12 meses es 170%. Es más baja. Es más baja. Con lo cual, es ya cantado que la inflación este año va a ser menor que la del año anterior. Ese es un punto. Por supuesto que sigue siendo una barbaridad, 170%. Claro, Estados Unidos está en una crisis y Biden en su peor momento de popularidad porque tiene 9% anual. Nosotros tenemos 170%. Pero señores, nosotros venimos
de 200 mensual y de 400.000 anual. Por lo tanto, el 170 es un aire fresco para todos nosotros. Y el ritmo de devaluación también se ha reducido. No nos devaluamos ni de cerca lo que nos devaluábamos antes, porque el gobierno tiene una política de contención. Esa política tiene consecuencias que impactan a todos los sectores y ustedes no quedan fuera de eso. Vamos a hablar más adelante. Luego está un gobierno que recauda más impuestos. La recaudación por primera vez en mucho tiempo ha aumentado en términos reales. El gobierno en los primeros 5 meses del año recaudó 27% más, descontando inflación, que el año pasado. Ha mejorado también su capacidad de recaudación. Eso tiene elementos de cambios en consumo y poco impacto del IGTF porque empezó en marzo. Las importaciones subieron 35%, obviamente con ese tipo de cambio, ¿cómo está? Se favorece fuertemente las importaciones. Y por último, en nuestro seguimiento de sectores, nosotros hacemos seguimiento a 16 sectores de la economía, donde se incluye el sector alimento. 5 de esos sectores crecieron de forma importante en el primer trimestre. El sector tecnología, servicios profesionales, comercio, alimento y salud. Mantienen la racha de crecimiento que comenzó el año pasado. Entonces fíjense que es otra dinámica. No estamos diciendo que los problemas no existen, pero hay un contexto diferente. La pregunta también es hasta cuándo se puede sostener y obviamente si hace falta más, y de eso hablaremos también en la siguiente lámina. Lo otro es el cambio estructural que tiene esta economía. Mire, lo que usted ve en esa lámina son los 5 sectores más importantes en Venezuela, históricamente, no hoy, sino históricamente, que son petróleo, construcción, banca, comercio y el tema de manufactura. Esos eran nuestros 5 sectores más grandes. Fíjense ustedes que esos 5 sectores en 2012 representaban la mitad de la economía. Esos 5 sectores. Hoy, después de una crisis que nos redujo 80%, los 5 sectores son enanos y representan 30% de la economía, incluyendo el petróleo. Es decir, aquí se redujo todo el mundo se redujo. ¿Quién ganó espacio? Bueno, sectores como servicio, porque hoy, yo sé que eso es duro para ustedes que están en la parte de producción primaria, pero hoy quien tiene una ventaja estratégica en Venezuela son los servicios, los intangibles, porque mientras usted una lata, si es muy cara acá, la puede comprar importada. Un corte de pelo es difícil que usted se vaya a Manhattan, aunque sea más barato, a cortarse. Lo tiene que pagar acá. Y es así. Por eso los servicios, los intangibles, los no transables, tienen ventaja. Ellos se pueden encarecer y tú lo vas a tener que demandar. Tan sencillo como eso. Pero un refresco, incluso un tomate, no, si te encareces demasiado, el importado te desplaza. O sea, el sector servicio ha ganado espacio. Es un cambio estructural que tiene esta economía. Entonces es otra economía, una economía donde estos 5 sectores ya no son lo que eran. Nada más vean ustedes construcción, lo que se redujo. Banca y seguros, lo que se redujo. Entonces, son niveles mínimos. Y fíjense el tema de las importaciones, que es un dato importante. Uno dice mucho, aquí todo es importado, porque eso es típico de almuerzo de parrilla, ¿verdad? Tú arreglas el país en una parrilla. Entonces la gente en la parrilla, no, aquí todo es importado, aquí no se produce. Pero tú ves la data y aquí las importaciones están en el foso. Nosotros importábamos $60.000 millones en 2012. Hoy importamos 12.000. Es decir, una quinta parte de lo que importábamos en 2012. Pero ¿qué pasa? Que la economía es más chiquita. Ahora miren lo que representa. Por eso es que nuestra percepción es que hay mucho importado. Porque claro, en términos del tamaño, en 2013, esos 60.000 millones eran el 17% de toda la economía. En 2022, en una economía enana, esos 12.000 son el 27% de la economía.
Esto es una economía que estructuralmente depende de la importación. Y eso, perdónenme, no, yo no vengo acá a engañarlo, no va a cambiar de la noche a la mañana. Vean la tendencia. Usted tiene que aprender a convivir con la importación. Eso no va a desaparecer. Aunque le pongan impuestos, porque les digo algo, el impuesto es de un impacto de un solo momento. Usted le puso el impuesto al producto importado, perfecto. Eso no va a cambiar después. En cambio, si tú te eres ineficiente, la diferencia de precios sí sigue ampliándose cada mes. Con lo cual ese producto importado, aunque es caro hoy, en 6 meses va a ser más barato que tú. Entonces, no crean ustedes que la solución son los impuestos. Los impuestos, por supuesto, ayudan a normalizar. Hay que tener una estructura tributaria y arancelaria que ordene, pero el problema no es el impuesto, el problema es la competitividad. En unos meses el producto importado te vuelve a desplazar con impuesto y todo. Y fíjense lo que ha pasado con el petróleo, aquí rápidamente, para que me alcancen los 45 minutos. Bueno, mire, desde el pico de 2018, el gobierno ha incrementado la producción 104%. Las importaciones casi van a cerrar en 18.000 millones de dólares, 17.000 millones de dólares. Exportación, o el flujo de ingresos, ¿verdad? Y adicionalmente el gobierno está aumentando la capacidad de refinación, que hoy está en niveles de 50%. Hace 2 años estaba en 22%, pero como estos tipos nacieron casi que enmantillados, llegó la pandemia, entonces tenía la excusa de encerrate, pero además ellos podían resolver el tremendo rollo que tenían por la baja refinación y la imposición de sanciones de Trump, con lo cual la pandemia le cayó como anillo al dedo, porque no había gasolina. Y vean ustedes ahí, por supuesto, todo esto hay que verlo en un contexto de corto plazo y de sobrevivencia. Todo, yo sé que aquí me van a gritar, mira, pero producíamos 2,5 en el 2016. Pero para el chavismo que vive como un alcohólico en remisión, un día a la vez, y él se pone su chapita de que sobrevivió, ¿verdad? Esa mejora que usted ve ahí es importante para ellos y representa caja. Y usted pues lo ve. Y vean ustedes las 3 líneas son sanciones, pero las peores son las últimas, las secundarias, porque le impiden a que gente quiera hacer negocio con PDVSA, porque pueden ser sancionados por Estados Unidos. Tienen una especie de efecto radioactivo. Entonces, por eso es que se apoyan en los iraníes, porque el chavismo hace todo para sobrevivir. Es así. Que hay que buscar a los iraníes, vengan los iraníes. Que los rusos nos pagan con el efectivo, dale. Que hay que sacar los barcos en la frontera como pirata y traspasar el crudo a otro barco y apagar los radares, le damos. Que hay que minar criptomoneda porque da plata, minamos criptomoneda. Eso hace el chavismo, sin ningún tipo de escrúpulo, pues ellos no se quieren ir. No se quieren ir y trabajan para quedarse. Y fíjense ustedes que además sacan ventaja de las sanciones. Les voy a explicar este gráfico para que vean la cosa. Antes de las sanciones secundarias, que fueron abril 2019, PDVSA tenía que compartir su producción con la socia. Ahí está. La parte roja son las socias. La parte azul es PDVSA. Noten ustedes que previo a esas sanciones, PDVSA, como estaba muy mal, prácticamente toda la producción, ¿quién la sacaba? La socia. Y por lo tanto la socia se quedaban con la mayor tajada. Ahí está clarito, la línea roja, la franja roja. Bueno, impusieron sanciones secundarias. Las socias no pueden trabajar con PDVSA porque no van a perder su mercado americano. Dicen, mira, yo no puedo producir. ¿Y qué hizo el chavismo? Se puso a llorar para que ustedes también agarren ahí es cool, como dice el sobrino mío. No, el chavismo dice, bueno, tú no puedes operar el campo, yo lo opero. Con chinos, con milicianos, con lo que sea. Saco el petróleo, pero yo me lo quedo todito, porque tú no puedes recibirlo, ¿vale? Porque por la sanción. Y ahí ustedes ven como todo es azul. Es decir, amigos, que estos tipos hoy comercializan el crudo, que deberían compartir con sus socios
a cero costo. Es decir, el socio lo está financiando, pero ellos no le dan nada, cero costo. Por eso tienen una mejor encaja, que aquí lo pueden ver. Bueno, ahí está el escenario de producción. Nosotros, nuestro escenario hoy y todo lo que ustedes van a escuchar de aquí en adelante está hecho con mantenimiento de producción. Nosotros no estamos viendo incremento. La línea celeste ahí que se ve como un cachito hacia arriba es si le quitasen la sanción a Chevron. Chevron es la empresa que tiene los mejores campos y que puede por sí sola impulsar la producción por más de 100.000 barriles. Por eso es clave para el chavismo presionar la eliminación de la sanción de Chevron. Y la línea roja hacia arriba es si te eliminasen las sanciones petroleras, para que ustedes vean el potencial que hay allí de recuperación. Año clave para eso, 2024. Va a depender de cómo se hagan las elecciones presidenciales, de las garantías que se den. Pero eso es un escenario, que el chavismo en unos años no tenga sanciones tan duras en materia petrolera, y eso implica recuperación del nivel, implica recuperación de caja. Y miren cómo ha recuperado su caja. Ahí está un creador, no lo voy a explicar todo por razones de tiempo, pero vean nada más la línea de ingreso. Y como les digo, los últimos 3 años. Año 2020 de pandemia dura, estos tipos recibieron 9.000 millones de dólares, pero como estábamos todos miedosos por el COVID, tú ni te diste cuenta. Año 2021, 9.400 millones de dólares. Mire, eso para un estado como el venezolano es la nada. Venezuela llegó a recibir en épocas de Chávez 100.000 millones de dólares en ingresos. Y estos tipos se manejaron con 9.000. Pero cuando tú te vas a 2022, 20.000. ¿Es la nada todavía? Sí, pero compáralo con el 20 y el 21. Entonces, una mejora de caja. Pero como además el Estado se redujo, porque ya el Estado no es lo que era, los tipos con esa pequeña mejora de caja cierran en azul. Miren la última línea. O sea, ellos cubren sus gastos. ¿Por qué cree que el sector público ahora te deja hacer? Por una razón estratégica, porque es menos gasto para ellos. Todo lo que tú haces es menos gasto para el Estado. Ustedes lo saben, tú no tienes que buscarte tu combustible, tu electricidad, transportar a los empleados, mover tu mercancía. Ustedes viven al margen del Estado, pero además le tienen que pagar impuestos. Entonces el Estado es más pequeño y cierra su caja. Entonces tú opera, y yo, bueno, me dedico a las cosas que creo que son importantes, ¿no? Y el chavismo, después de mucho tiempo, esta serie no está completa, pero es más larga, bueno, los tipos acumulan caja, ahí te lo ven. Desde septiembre del año pasado, tiene recursos extraordinarios, extrapresupuestarios. O sea, la posición de caja del Estado es mucho más holgada. Y lo ves en el discurso y en la forma como ellos hablan. Tema clave. Bueno, ¿cómo se va a comportar el petróleo de aquí en adelante? Las previsiones no son halagadoras. Si el petróleo cae y esta situación cambia, el gobierno vuelve a enfrentar otro tema de estrechez financiera. Y a lo mejor sea más pragmático. Porque cada vez que la caja reduce, el pragmatismo aumenta. Es un tema para mirar. Es una perspectiva importante. ¿Cuáles son hoy las prioridades del gobierno? Lo que yo creo, por supuesto el tema macro, no voy a hablar aquí de política, a excepción de una sola cosa. El tema central hoy para el gobierno, estimados amigos, es la inflación. Todo lo que hacen, o lo poco o mucho que hagan, es para que la inflación baje. Es casi una obsesión. Quieren que la inflación descienda. Por eso, ahora, como toda prioridad, como toda política, tiene consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia de que tú prives inflación sobre crecimiento? Una que padecen todo y que explicó muy bien Aquiles en su presentación: no hay crédito, porque yo tengo que restringir la masa de bolívares, tengo que poner control monetario muy fuerte. Entonces yo restringo el crédito, eso es una consecuencia. Pero eso, me gustaría decirle otra cosa, no va a cambiar en el corto plazo mientras la inflación no descienda a niveles
donde el chavismo se sienta cómodo. ¿Verdad? Segunda prioridad, que también es un tema